el regalo que todo el mundo necesita. Ese va a ser nuestro tema. Muy bien, vamos a leer San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Leemos todos juntos, hermanos, esta porción de la Escritura. San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Señor y Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta hermosa mañana, Señor, un día extraordinario, Señor, día en que nos permites venir a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, como ya lo hemos estado haciendo. Pero también, Señor, para rogarte la dirección de tu Santo Espíritu, para rogarte sabiduría también, ahora que abrimos tu santa palabra y meditaremos, Señor, en ella, rogándote, Señor, que tu palabra pueda hallar cabida en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Con humildad rogamos tu dirección en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El regalo que todo el mundo necesita. La participación de los niños nos abre un panorama al tema, porque Navidad es un tema donde está relacionado con obsequios. Hoy los cristianos celebramos, ¿verdad?, también estas fiestas, la historia que cambió la vida de la humanidad. Celebramos que Dios envió a su único Hijo, a su unigénito, al mundo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Es por eso que en estos días, siguiendo el ejemplo de nuestro Dios, compartimos regalos con nuestras familias y nuestros amigos, porque hace más de 2000 años, nuestro Padre Celestial nos dio el mejor regalo de todos los regalos que recibimos, ¿verdad?, que fue nuestro Señor Jesucristo. A estas alturas, a estos días, al día 11 de diciembre, yo te pregunto, ¿ya has recibido algún regalo? ¿O ya has dado algún regalo? Yo creo que ya algunos han recibido y otros ya han dado regalos. Pero tenemos, hermanos, que comprender que esos regalos son solamente regalos materiales. Pero la humanidad no recibió cualquier regalo. Solamente unos cuantos tienen la capacidad de apreciar ese regalo que Dios el Padre dio al mundo. El regalo no solamente es para los escogidos de Dios. El regalo fue para todo el mundo. Solo que los escogidos de Dios son los que aprecian
o apreciamos ese regalo de nuestro Padre Celestial. Dice el pasaje bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Él nos dio a su único Hijo. Pero respondamos por medio de la palabra de Dios, ¿por qué decimos que el Padre Celestial nos dio el regalo que todo el mundo necesita? En primer lugar, porque este regalo vino a un mundo, en primer lugar, hambriento. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes en qué lugar fue que sucedió esto, este anuncio? ¿Qué ciudad era? Una ciudad muy pobre, que seguramente conocía que era el hambre. ¿Sí? Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, 33 al 35, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y estamos hablando entonces, hermanos, ¿de qué tipo de hambre? ¿Sí? No solamente se va a referir a una sociedad que carece de economía, que pasa hambre. Es más, ¿se acuerdan también la historia cuando Jesús fue tentado en el desierto y Satanás quiso aprovechar una necesidad física de nuestro Señor Jesucristo y fue tentado diciéndole, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? Y de ahí la gran respuesta de nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, haciendo referencia a la necesidad física del cuerpo de alimentarlo, sino también a la necesidad espiritual que tiene el hombre, y es satisfacer un alimento, una necesidad espiritual, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el ser humano tiene hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de justicia, que también la Biblia va a hablar sed de justicia, que en el pasaje encierra esas dos palabras, alimento y sed. No volverá a tener hambre y no volverá a tener sed. Cuando Jesús aparece en la historia de la humanidad, el ser humano tenía mucha hambre, pues no había recibido palabra de Dios hacía más de 400 años. No recibían un mensaje de Dios y la humanidad cada día se iba corrompiendo. Así que los cristianos, los que todavía perseveraban en la fe en Dios, necesitaban escuchar la voz de Dios. La gente necesitaba escuchar de Dios porque habían muchas injusticias. Injusticias como las que nosotros estamos acostumbrados a sufrir también en este tiempo. Es importante, mis estimados hermanos, que Jesucristo vino a satisfacer la necesidad del hombre. Y no estamos hablando solamente del hombre que puede saciar con una comida, sino del hambre del corazón, es decir,
ese corazón vacío que con nada puede ser llenado. Yo no sé si te sientas así, pero quizás allá afuera estén muchas personas, pero en la iglesia todavía hay hermanos que tienen su corazón vacío, que todavía nada puede llenar ese corazón. Por más que las personas tratan de llenarlo con las cosas que compran, con dinero, con diversión, con placeres, para darse cuenta que al final su corazón sigue estando vacío. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro dos verdades muy importantes que todos nosotros tenemos que entender. Número uno, no podemos llenar el vacío de nuestras vidas con los bienes materiales. No te puedes ir por la vida buscando cosas materiales y cosas materiales. Tienes que buscar algo más. Y lo que debes procurar es tener a Jesucristo en tu vida. Vean lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que esto va más allá de obtener cosas materiales. Dice el Señor también en San Juan 15: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podréis hacer. Así que, hermano, no podemos ser verdaderamente felices, no podemos sentirnos verdaderamente satisfechos, no podemos encontrar el sentido a nuestras vidas a menos que Jesucristo satisfaga la necesidad espiritual, nuestra alma. Y como dice la Escritura, como dijo el apóstol Pablo también, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, no es la solución para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Solamente cuando nosotros comemos el pan de vida, viene a nuestra vida verdaderamente el alimento que llena nuestro corazón. Solamente cuando comemos la obra de Cristo, la palabra de Dios, y practicamos la palabra de Dios, solo entonces nuestro corazón estará satisfecho. Y entonces nosotros podremos vivir, como dicen aquellas personas, ¿verdad? Podremos verdaderamente vivir o descansar en paz. Habrá en nuestro corazón amor suficiente para vivir, para tolerar, para comprender aquellas cosas imposibles en nuestras vidas. Pero solo Cristo, mis estimados hermanos. Así que, hermanos, si el mundo está hambriento, nosotros tenemos ese pan de vida. Pero si tú estás hambriento también, entonces come ese pan de vida. Jesús le dijo a su pueblo, ¿verdad? Hebreos habla al respecto: yo soy el maná que descendió del cielo. Jesucristo, hermanos, es nuestro alimento espiritual. Deleítate en Él,
día a día, constantemente. Escudriña la palabra de Dios, deleítate leyendo la palabra de Dios. Ese libro te va a nutrir en gran manera y va a cambiar tu forma de ver las cosas. Pero instrúyete en la palabra de Dios y luego podrás compartir este alimento a aquella gente que necesita también de la justicia divina. Número 2. ¿Por qué es el mejor regalo que todo el mundo necesita? Porque el mundo estaba en tinieblas y muchos todavía están en tinieblas. Dice el Evangelio de Juan en su verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo. Esta época de Navidad en el mundo es un tiempo lleno de preciosas luces que adornan las casas, las ciudades. Pero tenemos que reconocer que esas luces de Navidad que llenan de alegrías las casas y la ciudad no reflejan lo que hay en la vida de muchas personas, pues su corazón están llenos de tiniebla, están llenos de amargura, están llenos de rencor, están llenos de tristeza y de pecado. Hoy en la mañana, hermanos, que se me fue el sueño como a las 2 de la mañana y luego, para no estorbar a mi esposa, porque ella sí estaba bien dormida, me salí afuera y tenía yo que lavar mi coche. Y me puse a lavar el coche. Iba pasando una persona un poco ebria y se me acercó a pedirme dinero. Y le digo, ¿y por qué vienes a esta hora y en estas condiciones? Y la persona empezó a llorar. Y dice, ando ebrio porque peleé con mi esposa, peleé con mis hijos, peleé con mis vecinos y ya no aguanto esto. Y entonces nos sentamos un breve momento a compartir la palabra del Señor y cómo la palabra de Dios pudo traerle tranquilidad a ese hombre. Obviamente le di lo que quería, pero ese hombre se fue muy distinto a su casa. Y él me dice, entonces lo que tengo que hacer es pedirle perdón a todos aquellos que ofendí. Así es, mi estimado amigo. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Este es el momento. Y después ve y pídele perdón a toda tu familia, a todos tus amigos, a todos aquellos que agrediste. Seas o no el culpable de las cosas, ve y hazlo. La palabra de Dios puso en su corazón la necesidad de pedir perdón. Esas tinieblas que hay en la vida de todas personas que no conocen del Señor es lo que no les permite ver y reconocer cómo el pecado los está destruyendo poco a poco. No les permite ver el daño que se causan a sí mismos y a sus familias. No les permite ver los tropiezos y por eso van por el camino de la vida tropezando, cayendo en vicios, en malas relaciones destructivas. Pero ese es allá afuera. Pero también en el ambiente en que nosotros estamos como pueblo de Dios, también vivimos parte de esta situación. ¿Cómo está tu corazón hoy día? ¿Todavía tu corazón lleva rencor? ¿Todavía en tu corazón hay enojo?
¿Todavía tu corazón no hay paz? ¿Todavía en tu corazón estás a la defensiva? Entonces también necesitas el regalo que todo el mundo necesita también. Jesucristo dijo, ¿verdad?, en su palabra, que echemos sobre Él nuestras cargas. Es más, dice el Señor, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados o cargados, cualquier definición que le tomes, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué dice? ¿Y qué va a hacer el Señor con ese yugo? Él nos los va a aligerar. Así que, hermanos, Job 5:14 dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Esas son las personas donde Jesucristo todavía no reina en su corazón. Entonces, hablemos de ese nacimiento en tu corazón. Se supone que Cristo debe nacer en nuestro corazón, aunque no es la palabra, diría yo, la correcta, ¿sí? Más bien es el día en que Jesucristo te visita, llega a tu vida. Pero como estamos en Navidad, bueno, vamos a usar la palabra el nacimiento. ¿Ya nació Cristo en tu corazón? El nacimiento de Jesucristo trajo esperanza, trajo alegría y trajo paz. Aquellas palabras que el mundo había estado esperando y que el pueblo de Dios había estado esperando, por primera vez después de muchos años se aparecieron ángeles anunciando al Hijo de Dios. Eso trajo mucho regocijo a los que esperaban a Jesucristo. Cuando recibimos el maravilloso regalo de Dios en nuestros corazones, las tinieblas desaparecen y la luz del Señor ilumina nuestras vidas. Juan 12:46 dice de la siguiente manera: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que tenemos dos cosas que hacer. Número uno es llevar esa luz al mundo que está en tinieblas. Pero si tú conoces de un hermano o de una hermana que todavía está en tinieblas, o tú te das cuenta que necesitas la luz de Cristo, yo te invito a que tomes esa lámpara e ilumine tu camino, tu vida. Verdaderamente, desde el momento en que Cristo vino a nosotros, nuestras vidas fueron completamente transformadas. Yo no sé tú, pero ha sido de cambios constantes en nuestras vidas. No ha sido fácil. Tesalonicenses nos habla de la siguiente manera: porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Yo creo que este pasaje enmarca claramente cuál es la condición de un siervo, de una sierva del Señor, de un creyente en Jesucristo. Y es la condición de que todos nosotros debemos caminar en la luz, no caminar en tinieblas.
te invito a que tomes la lámpara, ¿verdad? Ya Dios te ha dado esa lámpara. Solo que dice el Señor, no pongas tu lámpara debajo de una almud o debajo de una mesa. No la pongas allá. No la escondas. Pon tu lámpara en lo alto. Jesucristo es esa lámpara. Pon esa lámpara en lo alto para que veas tú y para que todos los que están a tu alrededor puedan ver con la lámpara que es Cristo Jesús. Número 3. ¿Por qué necesitamos ese regalo que todo el mundo necesita? Porque antes de que Jesús viniera a este mundo, todos éramos esclavos del pecado. Dios nos ha dado un don, y ese don es Jesucristo, nuestro Redentor. Romanos 3, 23 y 24 dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aunque es duro y triste reconocerlo, pero en estas fiestas millones de esclavos van a celebrar el nacimiento de su Redentor a su manera, de su libertador, pero no quieren recibirle para poder ser verdaderamente libres. Y eso lo vamos a ver en nuestro entorno familiar también. Celebramos, nos preparamos con la cena, ¿verdad? Nosotros todavía no nos podemos poner de acuerdo, mis hermanos y yo, y ahí estamos en el teléfono, ¿verdad? No nos agarramos de los pelos porque no podemos, ¿verdad? Y vean, hermanos, las contrariedades. Ese es el propósito realmente de celebrar la Navidad: pelearse unos a otros, discutir. Yo creo que no, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿cómo celebran la Navidad? Se embriagan, se matan, ¿verdad? Hay pleitos, se salen ebrios en sus carros y se accidentan o causan accidentes, y muchas personas inocentes sufren esas consecuencias. Pero como cristianos, como iglesia, ¿cómo celebramos nosotros la Navidad? Bueno, a veces también perdemos de vista a nuestro Dios, nuestra celebración. En una ocasión, en una iglesia, una misión, se fueron los jóvenes a celebrar, muchachos, con sus amigos no cristianos y el grupo de cristianos. Y allá fuimos a buscar a todos esos muchachos. Nos hablaron que todos estaban tirados en la calle, ebrios, los muchachos de la misión. ¿Cómo se burló la gente de la misión de la iglesia de Cristo? Fuimos motivo de burla por unos cuantos que todavía piensan que aquello que hacen no es malo, que piensan que
gozar del pecado tiene que ser parte de la vida cotidiana aún del cristiano. Que imitar la vida del mundo tiene que ser parte de la vida de la iglesia, y no es así. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios, y que Efesios dice que nosotros fuimos escogidos para ser santos, para estar sin mancha, y que el deber de cada uno de nosotros es santificarse día a día. Nosotros como creyentes, nuestra preocupación no es otra cosa que ser perfectos cada día, procurando no agradarle a los amigos, sino agradar a nuestro Dios. Así que tienes que despojarte de aquellas prácticas todavía que tienes en tu casa, con tus amigos, donde dices que nadie te ve, o te dicen nadie te está viendo, donde piensas que una sola copa no es nada. Tienes que despojarte, porque basta solamente con que Dios te esté viendo. Con eso es suficiente. Si el que te puede ver es el que puede juzgar tu vida, entonces tenle temor a Él. Ciertamente Hebreos nos dice que nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia libremente, pero también Hebreos nos dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Donde el apóstol Pablo dice que no usemos nuestra libertad como ocasión para el pecado, para estar practicando el pecado. Tú te conoces, tú conoces tus prácticas. Y si sabes que has estado ofendiendo a Dios, entonces necesitas este regalo también, que los del mundo allá también lo necesitan. Es duro y triste saber que el Señor nos dice: porque la paga del pecado es muerte. El problema es que también nosotros sabemos la solución. ¿Cuál es la solución? Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y eso nos ha causado también problemas, porque me voy 3, 4 días a pecar y los otros días pido perdón y ya solucioné el problema. Y lo puedes seguir haciendo con la advertencia de que tú no tienes en control total tu vida. Quien la tiene es Cristo Jesús, y solo Él sabe cuándo te presentarás frente a Él cara a cara, y no sea que te encuentre en esos días que decidiste irte de placer en el mundo y no te alcanzó el tiempo para el perdón, pedir perdón de pecados. Así que es mejor estar a cuentas con Dios todos los días y estar en paz con Dios. Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado, y eso lo hace Cristo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vivamos ahí, hermanos, en esa esperanza, en esa promesa donde nada ni nadie te va a causar molestia alguna. Es por eso que Cristo es nuestro Redentor, porque la palabra redención significa libertador. Mediante el pago de un rescate, nuestro Señor Jesucristo
es el regalo que todo el mundo necesita, porque solamente Él es el pago de nuestro rescate. Tú no puedes llegar a la presencia del Padre con otro rescate. No puedes. Solamente tiene que ser con el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Si no te presentas a Dios con el sacrificio de Cristo, estás perdido. Eres de los condenados. Si no recibimos el regalo de Dios, seguimos viviendo en esclavitud, seguimos viviendo siendo oprimidos, esclavizados por el pecado, por el enemigo. Pero todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, su rescate ha sido pagado, su esclavitud ha terminado, deja de ser esclavo y se convierte en hijo de Dios. Pues dice Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Ya verdaderamente Jesucristo ha libertado tu vida de todas aquellas cosas que Pablo menciona como deseos de la carne? Si ya lo hiciste, te felicito. Tienes el mejor regalo del mundo, ¿sí? Tienes el regalo que necesitas, el regalo perfecto. Pero si todavía no lo tienes, Jesucristo te está dando la invitación hoy a que recibas a Jesucristo en tu corazón. Dice el Señor, he aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa fiesta tan anhelada en tu corazón, solo Jesucristo te lo puede dar. Por último, ¿por qué necesitamos el regalo que todo el mundo necesita? Porque a un mundo condenado por causa del pecado, Dios le ha dado un Salvador. Lucas 2, 10 al 12. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese es el punto central y más maravilloso de la Navidad, pues celebramos que el Hijo de Dios vino a este mundo, nació en una pobreza en Belén, en un pesebre en Belén, con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Por medio de Jesucristo, nuestro Dios no solamente llena nuestro corazón, no solamente nos saca de las tinieblas, no solamente nos liberta de la esclavitud del pecado, sino que también nos da la salvación para poder estar toda la eternidad con nuestro Dios. Pues el Señor le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y el propósito de nuestro Señor Jesucristo es trasladarnos a su morada celestial. Y eso será cuando Cristo venga en su segunda venida y todas las cosas sean hechas perfectas y nuestras vidas sean perfectas
delante de Dios, pero tenemos que perseverar. Jesús es el regalo que todo el mundo necesita, porque aparte de Él no hay nadie por quien podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Allá anda la gente ya, apresurados, corriendo en las calles. Qué triste. Nosotros sabemos que el único es Jesucristo. Él es el único quien nos puede trasladar a la vida eterna. Ahora comprendamos por qué vale la pena celebrar la Navidad. ¿Por qué celebramos? Porque celebramos que el Padre Celestial le dio al mundo el más precioso y maravilloso de los regalos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú ya recibiste ese regalo? En esta fecha tan especial, te invitamos a recibir a Jesús en tu corazón. Si tú estás dispuesto a recibir en tu corazón a Cristo, entonces yo te invito a que lo hagas. Invita a Cristo. Suena medio arminiano eso, pero invita a Cristo a tu vida, a que Él tome el control de tu vida. Vamos a orar, hermanos. Cada quien, de manera personal. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano. Señor Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que verdaderamente te necesitamos en nuestras vidas. Porque en un instante, Señor, en un breve vistazo al mundo, nos extraviamos, Señor. Nuestros corazones se llenan de malos pensamientos, de malos deseos. Y allá vamos, Señor. En camino, Señor, sin rumbo, sin un destino. Pero gracias, Señor, porque llegaste a nuestras vidas. Y aún cuando cometemos pecados a veces, Señor, por tu misericordia, tú alumbras nuestras vidas y nos vuelves una vez más, Señor, a tu redil. Sales en busca de nosotros, Señor, con gran amor, con gran paciencia, Señor. Y no miras nuestras condiciones, Señor, solo muestras tu amor. Si hay alguien, Señor, aquí que todavía tiene su corazón vacío, Señor, te pedimos que satisfagas toda su necesidad espiritual, Señor. Y conviértenos, Señor, en siervos y siervas sensibles a tu palabra, Señor. Que amemos tu obra, Señor. Que procuremos, Padre bendito, la unidad espiritual, la comunión, Señor, y que podamos trabajar en tu obra, Señor. Navidad es tiempo de alegría, Señor. Que cada uno pueda reflejar ese gozo en su corazón, Señor. Que esta iglesia pueda reflejar ese maravilloso regalo
que tú nos diste, Padre Celestial. En Cristo Jesús te pedimos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.